En primer lugar, quería agradecer a la Academia Mir el haberme invitado a estas jornadas para hablar de mi especialidad y reconocerles el enorme esfuerzo que han hecho en organizar todo esto, dadas las circunstancias. Y bueno, en segundo lugar, quería daros a todos los que estáis al otro lado de la pantalla la enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Bueno, os voy a hablar de geriatría, mi especialidad, una especialidad que es muy variada, muy completa, que tiene un gran futuro por delante, pero que por desgracia para algunos todavía es una especialidad desconocida. Desde AMIR me pidieron que describiera mi especialidad con una palabra. La verdad es que es bastante difícil definir la geriatría solo con una, pero si tuviera que elegir una me quedaría con la palabra función. Y os preguntaréis qué quiero decir con la palabra función. Bueno, os voy a poner unos ejemplos de imágenes. Esta de aquí es Benedicta Sánchez, ganadora al Goya, la mejor actriz revelación el año pasado con 86 años. Este de aquí, el maratoniano más anciano del mundo, que hace nada se retiró con sus 101 años, pero que a día de hoy sigue entrenando. Y los conocidos Rolling Stones, que con una media de 82-83 años siguen dando giras a nivel mundial, siempre acompañados de su geriatra. No sé cómo vosotros querréis envejecer, pero a mí me gustaría envejecer como todos ellos. Me gustaría envejecer haciendo todas aquellas cosas que más me gustan, independientemente de mi edad. Es decir, envejecer preservando la función, porque preservar la función es la esencia de la geriatría, es lo que va a marcar un envejecimiento saludable. Porque el objetivo de la geriatría no es ir sumando años, sino darle vida a esos años, darle calidad de vida. Para aquellos que no conocen muy bien cómo trabajamos los geriatras, contaros que la geriatría es una especialidad integral. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues os pongo un ejemplo. Imaginemos que este anciano, 85 años, ingresa en un hospital a cargo de geriatría por una neumonía. Pues bien, nosotros no solo vamos a tratar la neumonía, es decir, la enfermedad aguda que le lleva al hospital, sino que vamos a hacer una valoración global de este paciente. Vamos a hacer una valoración física, una valoración cognitiva, social, psicoafectiva y sensorial. Vamos a hacer una valoración nutricional. Vamos a valorar el riesgo que tiene el paciente de caídas y vamos a buscar si existe osteoporosis para, en tal caso, poner un tratamiento dirigido. Vamos a hacer además una revisión farmacológica y este último punto es muy importante. La mayoría de vosotros habréis visto que los pacientes ancianos toman más de 6 o 8 fármacos. Muchos de ellos son fármacos que se pusieron cuando a lo mejor tenían 50 años, que nadie los ha revisado hasta el momento y que probablemente ya no le están generando ningún beneficio y solo efectos secundarios. Como veis, por tanto, nosotros hacemos una atención centrada en la persona, tratamos a enfermos, no solo enfermedades, hacemos una valoración global. Pero el trabajo del geriatra no acaba aquí. Si de algo se caracteriza la geriatría es de la continuidad asistencial. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nuestros pacientes, cuando son dados de alta de una consulta, o bueno, cuando son dados de alta sobre todo de la hospitalización, van a ser seguidos en alguna de las áreas de las que se compone la geriatría, en alguno de nuestros niveles asistenciales. ¿Y qué son los niveles asistenciales? Bueno, pues son esas áreas de la geriatría donde según las características del paciente y sus necesidades, les vamos a ver, sobre todo siempre con ese objetivo de preservar la función. ¿Qué niveles asistenciales tenemos? Pues por daros unas pequeñas pinceladas, tenemos la unidad geriátrica de agudos, que es la planta de hospitalización donde hacemos esa atención global del paciente. Tenemos la atención domiciliaria, la atención a residencias, las consultas externas donde tenemos algunas monográficas. Además, para aquellos pacientes que tienen un deterioro funcional secundario a una fractura, secundario a un ictus o simplemente secundario a un ingreso prolongado como el que ha podido tener nuestro paciente, tenemos las unidades de recuperación funcional. Además, trabajamos de la mano de muchos especialistas, trabajamos con especialidades médicas y quirúrgicas, como por ejemplo en las unidades de ortogeriatría, donde vemos la fractura de cadera del anciano junto con los traumatólogos. Como veis, la geriatría tiene muchas áreas, es muy diversa y por tanto es fácil encontrar tu área, encontrar tu hueco. Por tanto, puntos positivos que ofrece mi especialidad. En primer lugar, creo que la gran variedad de salidas profesionales. Como veis, nosotros podemos trabajar dentro del hospital en los distintos niveles asistenciales que os he comentado, como interconsultores además, e incluso en los servicios de urgencias, porque también nos formamos para ellos, y en investigación. Y diréis, ¿investigación en geriatría? Pues sí, al final es un pilar básico para el crecimiento de esta especialidad. Si os dais cuenta, la mayoría de ensayos clínicos que se realizan en ancianos, que no se realizan en ancianos.
De tal manera que nosotros no podemos extrapolar esos resultados a nuestra población para tratarlos. Tenemos que hacer nuestros propios estudios. Y fuera del hospital, en centros de días, paliativos, residencias o en salud pública, donde tenemos también muchos geriatras. En el extranjero, por supuesto, la geriatría en el extranjero empezó antes que en España y la verdad es que está muy demandada allí. Otro punto positivo, trabajo. Ahora mismo hay trabajo de geriatría y la previsión futura es que haya más aún. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente hay que ver el envejecimiento que tenemos ya en la población. Ahora mismo hay más de 8 millones de personas ancianas en España. Y es que además se prevé que para el 2050 esta cifra se haya duplicado. Y es más, esto ya es una realidad. Más del 80% de los ingresos que tenemos en un hospital corresponden a mayores de 70 años. Es evidente, y estaréis conmigo, en que hace falta esa parte de la medicina que se centra en el paciente anciano. Y es que no lo digo yo, lo dicen los expertos. Van a hacer faltas para atender a toda esta demanda unas 1.200 plazas en la sanidad pública de geriatría. ¿Más puntos positivos? Bueno, nuestros pacientes son unos pacientes muy complejos. Esto se puede ver como un punto positivo o como un punto negativo. Para mí me parece algo positivo porque son pacientes pluripatológicos que tienen diversas enfermedades y que normalmente no solo enferman por una de ellas, que tienen polifarmacia, a los que se le añaden problemas muchas veces sociales y problemas éticos. En definitiva, pacientes que te hacen estudiar. Lo puedes ver como algo negativo, pero yo creo que es como un reto. Cada paciente se te plantea como un reto en la medicina. Además, nuestros pacientes son heterogéneos. Existe la creencia de que en geriatría solo vemos pacientes demenciados, encamados y en el final de su vida. Eso no es así. Evidentemente tenemos ese perfil del paciente, pero no es el paciente por excelencia de geriatría. Nosotros tenemos pacientes que viven en pareja, que salen a correr, pacientes que viven solos en el domicilio o que cuidan de sus nietos, pacientes que tienen cierta dependencia y que necesitan un cuidador en casa y pacientes que viven en residencia, porque dos personas nunca van a envejecer de la misma manera. ¿Más puntos positivos? Bueno, el trabajo en equipo que os he comentado. Trabajamos con enfermeras, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, con especialistas médicos y quirúrgicos. Y como otro punto positivo es una especialidad muy gratificante. Si os dais cuenta, la mayoría de los pacientes ancianos son pacientes muy agradecidos. Para ellos, pequeños cambios, pequeñas mejoras en su calidad de vida pueden ser un mundo y eso la verdad es que genera gran satisfacción personal. Puntos negativos, es difícil encontrarlos, pero como toda especialidad, en geriatría también los tiene. En primer lugar, la alta carga asistencial. Tendréis que trabajar mucho y estudiar mucho. También el ageísmo. El ageísmo, por si alguno no lo conoce, es la discriminación de una persona simplemente por su edad, que trasladado a la medicina es negarle a una persona un tratamiento o una prueba diagnóstica simplemente atendiendo a sus años y no a su situación física. Es algo contra que los geriatras vamos a tener que luchar siempre. Otro de los puntos negativos, geriatría no está todavía en todos los hospitales, aunque bueno, pues poco a poco esto la verdad es que está cambiando. Y luego que es una especialidad muy vocacional. Si no os gustan los ancianos, no hagáis geriatría porque no seréis felices. La residencia, pues centrándonos un poco en ello, son 4 años de residencia donde rotamos en especialidades básicas y en especialidades fijas. Especialidades básicas, según el BOE, obligatorias, cardiología, neurología y radiología. Y luego hay unas básicas optativas que dependen un poco del hospital donde os forméis. En mi hospital, por ejemplo, se rota en neumo, nefrología, cuidados intensivos. Como fijas, los distintos niveles asistenciales que hemos comentado, que aquí estas sí o sí las tendréis que hacer en cualquier hospital donde os forméis en geriatría. Fundamentos para elegir el hospital. En mi opinión, creo que el punto clave a la hora de elegir hospital son los niveles asistenciales que os he comentado. Tenéis que intentar buscar un hospital que tenga todos los niveles asistenciales o la mayoría de ellos y que en caso de que no tenga todos, os garanticen que vais a poder hacer esas rotaciones en niveles donde os puedan formar en condiciones. Después, el volumen de pacientes. Cuantos más pacientes veáis, más vais a aprender. Sobre todo esto en lo respectivo a las unidades de agudo, a las plantas de hospitalización. Ahí cuanto más paciente veáis, mejor porque son los pacientes más complejos. Docencia. Tenéis que intentar buscar un hospital donde os garanticen participar en sesiones clínicas, bibliográficas, formación en cursos, asistencia a congresos, que os permitan hacer investigación, introduciros en el mundo de la investigación, incluso empezar la tesis doctoral si así lo queréis.
que os den la posibilidad de rotaciones en el extranjero. Y las guardias, 2 aspectos con las guardias. En primer lugar, que las guardias sean durante los 4 años tanto guardias de urgencias como guardias de especialidad, porque nunca sabéis dónde vais a acabar y la urgencia es una salida como cualquier otra. Y que libréis las guardias. Creo que esto es muy importante por vuestra salud física, vuestra salud mental y por la salud de vuestros pacientes. El ranking nacional, no me voy a detener demasiado en esto, lo único deciros, este año se ofertan 75 plazas de geriatría, 13 más que el año pasado, lo que demuestra ese crecimiento de la especialidad, y deciros que deciros un número en geriatría pues es muy difícil, cada año varía, empezando pues a veces algún año se ha cogido un 200, el año pasado, por ejemplo, el primero se cogió con un 2109. Por tanto, en principio el número no se debería de suponer un problema. En cuanto a dudas a la elección, pues bueno, creo que las especialidades con las que se suele dudar y con las que es más frecuente dudar a la hora de plantearse la geriatría es con medicina de familia y con medicina interna. Medicina de familia, por ser una especialidad que tiene en común con la geriatría, esa cercanía, ese trato estrecho con el paciente y ese seguimiento. Y con la medicina interna, por ser esa especialidad médica generalista, no una especialidad de órgano. Entonces, en cualquier caso habéis visto que a pesar de estas cosas en común, la geriatría tiene un abordaje del paciente totalmente distinto, centrado en la función, ¿vale? Como decíamos al principio. En mi caso, pues bueno, yo la verdad es que no sabía qué quería hacer antes de hacer el MIR y tampoco lo supe cuando me examiné después. Yo quería una especialidad médica generalista, una especialidad que fuera hospitalaria, donde pudiera desarrollarme a nivel personal, a nivel profesional y que tuviera salidas laborales. Una especialidad que me generase gran satisfacción personal, que me hiciera feliz. Yo vine a las jornadas de AMIR, vi a una de mis residentes mayores hablar de la geriatría y en ella vi todos estos puntos y sin duda después, en el último año ya de residencia, pues puedo decir que sin duda volvería a elegirla y que no me he equivocado. Así que nada, hasta aquí un poquito lo que quería contaros, espero que tengáis mucha suerte en la elección y sobre todo que tengáis una elección con garantías como os habéis ganado. Muchas gracias.